Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Armando Jesús Chavarría Ruiz, estudiante de la Universidad Estatal a Distancia, sede de Cartago. Actualmente curso la carrera de Criminología en licenciatura y el día de hoy les voy a hablar sobre un tema importante, perfilación de un delincuente serial, un caso de la vida real, como lo es el caso de Ted Bundy. Vamos a ver muchos elementos, entre ellos el elemento inicial que inicia de esta forma. Cada año en el mundo miles de personas desaparecen sin dejar rastro. Y a veces las personas que te sonríen en la calle es la misma que planean tu final. Interesante, ¿verdad? Hoy conoceremos a Ted Bundy, uno de los asesinos seriales más estudiados de la historia. Y descubriremos cómo la perfilación criminal revela el lado más oscuro del ser humano. Vamos con la introducción y los objetivos. Se preguntará, ¿qué es la perfilación criminal? La perfilación criminal es una herramienta que combina criminología y psicología, además de análisis forense, para crear un retrato del autor de un delito, de cualquier delito, incluso antes de capturarlo. En este video vamos a explicar qué es y cómo funciona la perfilación criminal. Vamos a analizar también el caso real de Ted Bundy, como se los indiqué al inicio, su historia, motivaciones y modus operandi. También reflexionaremos sobre cómo puede haber prevenido y detenido antes. Aplicaremos teorías criminológicas para entender su conducta. Prepárate para entrar en la mente de un depredador humano. ¿Qué es la perfilación criminal? La perfilación criminal busca identificar características psicológicas, hábitos y patrones de conductas del autor de un delito. No es magia, es el resultado de años de análisis de casos y conductas humanas. Se empezó a popularizar por allá de los años 70, gracias a la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI. Casos como el de Bundy ayudaron a perfeccionar definitivamente estas técnicas. Les voy a presentar el caso. No sé si han escuchado sobre Theodore Robert Bundy, más conocido como Ted Bundy. Bundy fue un asesino serial estadounidense activo principalmente entre 1974 y 1978. Pese a que fueron solo 4 años que estuvo activo, se le confirmaron 30 asesinatos, pero se cree que mató a muchas mujeres más. En 1989 llegó su ejecución. Fue ejecutado en este año, dejando un legado de horror y valiosas lecciones para la criminología. Pero analicemos algo más profundo. ¿Cómo fue la infancia y el entorno de Bundy? Bueno, Bundy nació por allá del año 1946 en Burlington, Vermont. Desde pequeño, su vida estuvo marcada por un gran secreto. ¿Cuál es este secreto? Este secreto es que su abuela sufría problemas de salud mental. El padre biológico fue una figura ausente, pero además de eso, creció creyendo que su madre era su hermana y sus abuelos eran sus padres. ¿Cómo era Bundy en la escuela? Bueno, en la escuela Bundy era muy inteligente, pero tímido y retraído. Desde adolescente mostró comportamientos inquietantes. Ejemplo, robos menores, voyeurismo y además fascinación por la pornografía violenta. Su entorno social, en plena era conservadora de los años 50 y 60, valoraba las apariencias. Bundy aprendió a ocultar su verdadera personalidad tras una máscara de encanto. Parecía una persona completamente normal. Una persona que da ganas de saludar cuando uno lo ve por el vecindario.
Pero, ¿cuáles fueron las motivaciones y ese perfil psicológico de Bundy? Ted Bundy asesinaba principalmente por tres motivaciones. ¿Cuáles eran estas? Poder, control y gratificación sexual. Según su propio testimonio, la ruptura con una novia universitaria fue el detonante emocional, aunque la raíz está mucho más atrás. Él pensó que ese era el detonante, pero realmente hay que irse desde que Bundy era muy pequeño. Bundy también era un asesino muy organizado, planeaba cada ataque, elegía a sus víctimas y siempre tenía un patrón a seguir. Él buscaba cuidadosamente a mujeres jóvenes, delgadas y con cabello largo, que además tuvieran una raya en el centro de su cabello. Como anteriormente lo vimos, poseía un alto nivel de inteligencia y una capacidad extraordinaria para manipular. Era narcisista completamente, encantador. Y como era narcisista, él carecía completamente de empatía. En términos criminológicos, se le clasifica como depredador sexual organizado con tendencias psicopáticas. Era un depredador sexual bastante violento. Ahora, vamos a ver cuál era el modus operandi o el modo de operar de Bundy. Ted Bundy era ingenioso, al igual que era perturbador. Bundy se valía de fingir cualquier lesión usando muletas, yesos, pedía ayuda para cargar objetos o se hacía pasar por policía. Inclusive usurpaba la identidad de un policía para poder lograr esa confianza de sus víctimas. Ganaba de esa forma completamente la confianza en sus víctimas en lugares públicos. No ocupaba esconderse, no ocupaba lugares oscuros o solitarios para poder atacar a sus víctimas y ganar su confianza. Una vez que estaba en su Volkswagen, la secuestraba. La agresión incluía violencia física y sexual. En muchísimos de los casos, las estrangulaba o golpeaba hasta la muerte. A veces regresaba a las escenas para cometer actos de necrofilia. Sus crímenes eran meticulosos, pero también impulsivos. Y podemos decir que en la fase final de su carrera eh, eran mucho más impulsivos, no eran tan meticulosos, no eran tan calculados como al principio. Al final de su carrera eran tan impulsivos que eso terminó con el control policial, que lo terminó acorralando y posteriormente lograron la captura de Ted Bundy. Descuidó muchas cosas que al principio tenía el control total y dejó muchas huellas, mucha evidencia que culminaron con su captura, que es lo que vamos a ver ahorita en el periodo de actividad y su captura. Bundy estuvo activo durante 4 años sin ser detectado, como lo decía al principio. Pese a que fueron solo 4 años, Bundy logró, o se lo logró comprobar a Bundy 30 asesinatos. Pero se presume que fueron muchos más las mujeres que fueron atacadas, tanto física y sexualmente, hasta culminar con la muerte. Bundy fue arrestado por primera vez en 1975, pero no fue por ninguno de estos delitos que estamos hablando ahorita. Bundy fue arrestado en 1975 por un delito menor. Pero un caso más impresionante todavía es que podemos decir que Bundy logró escapar 2 veces de prisión. En 2 ocasiones logró fugarse. En 1978, tras asesinar a 2 estudiantes en Florida y atacar otra más que finalmente fue capturado. Sobre el juicio de Bundy, fue un espectáculo mediático.
Todos querían saber sobre este juicio. Su narcisismo lo llevó inclusive a defenderse a sí mismo. Sedujo a la prensa y hasta se casó durante este proceso. Fue condenado a 3 penas de muerte y finalmente el 24 de enero de 1989 fue ejecutado en la silla eléctrica. Ahora vamos a ver un análisis con las teorías criminológicas. Podemos entender el caso de Bundy a través de varias teorías criminológicas. La primera es la teoría del control social de Hirschi. Bueno, el control social familiar, control social informal, digamos de esta forma, fue muy débil, que eran sus lazos familiares. Una infancia inestable redujeron su autocontrol moral. Con la teoría del aprendizaje social de Bandura, la exposición a violencia y material sexual extremo pudo moldear su conducta agresiva. Y con la teoría de la oportunidad de Cohen y Felson, aprovechaba situaciones con baja vigilancia y vulnerabilidad de las víctimas. Ya él sabía cuáles eran las víctimas que tenía que buscar, donde encontraba la facilidad para poderlas seducir y finalmente poderlas atacar. Con una mejor cooperación policial, bases de datos nacionales y atención temprana a conductas antisociales, Bundy podría haber sido detenido mucho antes, pero en este tiempo era más limitado, inclusive el estudio del perfil criminal. Y esto logró que Bundy tuviera facilidad para cometer estos delitos y hubiera mucha dificultad para poder lograr la comprobación primeramente de los delitos y posteriormente su captura. Podemos hablar de algunas lecciones aprendidas. Como les dije, este caso ha sido muy estudiado y también se logró eh, perfeccionar lo que es la perfilación criminal a base de casos como este, el de Bundy. El caso de Bundy impulsó la creación de herramientas como VICAP, una base de datos que conecta crímenes con patrones comunes. También evidenció la necesidad de colaboración entre estados y de una mayor formación en psicología criminal para los investigadores. El día de hoy, la perfilación es un arma sumamente poderosa para prevenir y resolver casos antes de que los criminales actúen durante años sin ser descubiertos. Gracias a casos como este se logró perfeccionar, como lo indiqué anteriormente, y hoy en día, por medio de la criminología, con otras ciencias sociales como la psicología, se logra identificar casos desde los delitos menores por medio de conductas. Una reflexión final, bueno, regresando al caso de Ted Bundy. Ted Bundy definitivamente no parecía un monstruo, parecía una persona común y corriente, agradable, esas personas normales de la comunidad que da gusto saludar. Pero atrás de esa careta que él usaba, atrás de esta actitud que él tenía ante las personas, de ser una persona agradable y que vestía bien, sonreía a todo el mundo, saludaba, era educado, lo convirtió en algo muy peligroso, porque de esta manera logró una y otra vez ganar la confianza de sus víctimas, inclusive utilizando métodos como hacerse lesionado, usar yesos, muletas. La verdadera lección es que el mal puede camuflarse perfectamente entre nosotros sin ser descubierto, lo cual nos pone a analizar un segundo y tratar de estar completamente atentos ante estas situaciones. Y como cierre, les indico que la perfección criminal no devuelve a las víctimas, pero puede salvar a las próximas. Porque entender la mente de un asesino es la mejor forma
de detenerlo. Así que a estar muy atentos y muchas gracias por su tiempo.